Bienvenidos al curso de lectura crítica de terapéutica. En esta ocasión vamos a hablar sobre lectura crítica de estudios de validación de pruebas diagnósticas, que constituye el primer paso de la guía de la buena prescripción, que es definición del problema y diagnóstico. Les habla Alberto Narváez Olaya, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas, asignatura de farmacología. En primer lugar, vamos a hablar de cómo se realiza un estudio de validación de pruebas diagnósticas. Como cualquier otro estudio, es importante primero formular el problema. En este caso vamos a hablar sobre el cáncer de colon y recto, que es un problema prioritario de salud pública por el incremento de su incidencia en el país y en muchos países del mundo también, y la gran agresividad, la gran virulencia. Desgraciadamente, el diagnóstico tardío contribuye a las altas tasas de letalidad. Podremos evaluar cuál es la capacidad de predicción para diagnóstico de sangre oculta en heces para sospechar cáncer colonorectal. En este caso vamos a usar sangre oculta en heces como prueba de tamizaje en personas aparentemente sanas. Una vez que hemos formulado el problema, vamos a formular la pregunta de investigación y lo vamos a hacer utilizando el acrónimo PICO. La P de población y problema, la intervención, la comparación, los objetivos o resultados a evaluar. En este caso, las características de las personas son personas asintomáticas de 19 a 75 años de edad. La intervención es la sangre oculta en heces, que es la prueba o test a evaluar. La comparación es el estándar de referencia, que es la colonoscopía e histopatológico, que es el diagnóstico de cáncer. Y como objetivo o resultados a evaluar es la capacidad de discriminación y predicción diagnóstica, que vamos a utilizar los indicadores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, la razón de verisimilitud positiva y la razón de verisimilitud negativa. ¿Cómo se recogen, una vez que se ha formulado la pregunta clínica, cómo se recogen los datos para validar una prueba? A personas, en este caso pueden ser voluntarios o pacientes, se les pide a cada persona que se les va a someter a dos pruebas. La prueba que va a ser evaluada, en este caso sangre oculta o test, y el estándar de referencia o estándar de oro, que es el histopatológico. Y se les hace a cada persona las dos pruebas y se registran los resultados. En este caso, en el primer caso, por ejemplo, persona tuvo los dos resultados positivos, en el segundo tuvo positivo para prueba evaluada y negativo para el estándar. En tercer lugar, los dos negativos, y en cuarto lugar, negativa para la sangre oculta y positiva para el estándar de referencia. Con estos resultados los vamos a clasificar de la siguiente manera. El estándar de referencia, que es la histopatología, constituye el diagnóstico real, el diagnóstico verdadero. Por lo que si sale positiva para sangre oculta en heces de histopatología, le denominaremos verdadero positivo. Si sale positivo, como este caso del segundo persona, positivo para sangre oculta y negativo para histopatológico, será un falso positivo, porque en realidad no tiene cáncer, pero tiene sangre oculta. En el tercer caso, el tercera persona, sale negativa para las dos pruebas, será un verdadero negativo. Y finalmente el negativo para la sangre oculta, pero positivo para el estándar de referencia. Es decir, este paciente o esta persona no tiene sangre oculta en heces, pero sí tiene cáncer, y ese es un falso negativo. Con todas las personas a las que investigamos, vamos a clasificarles en verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. El resultado tabulado que va a darnos es este. Vamos a tener que de 2030 participantes en el estudio, 20 fueron verdaderos positivos, 180 falsos positivos, 1820 verdaderos negativos y 10 falsos negativos.
Con esto vamos a construir una tabla de 2x2. Para profundizar un poco en el tema, les sugerimos que vean estas videoclases de apoyo YouTube de tablas de 2x2 para validación de pruebas diagnósticas en este enlace. ¿Cómo se construye una tabla de 2x2 para la validación de pruebas diagnósticas? En las filas vamos a poner el test, la prueba a evaluar, de tamizaje en este caso a evaluar. Los resultados positivos, que le vamos a llamar test positivo, en la fila superior, y en la fila inferior los resultados negativos. El estándar de referencia, que le vamos a llamar condición positiva, en la primera columna, la condición negativa en la segunda columna. En los totales tenemos aquí que las personas que tienen cáncer confirmado por histopatológico será la suma de verdaderos positivos más falsos negativos, y la condición negativa, el total, estarían en este casillero. Bueno, los datos que habíamos recogido, los verdaderos positivos irían en este casillero. Algunos autores también le ponen como casillero A. Nosotros preferimos ponerle verdaderos positivos, porque si se cambia, si se pone el estándar de referencia en las filas y el test en las columnas, va a cambiar la fórmula, y preferimos usar esta nomenclatura. Entonces, en el primer casillero estarían los verdaderos positivos, el segundo casillero los falsos positivos, en el cuarto los falsos negativos, y en el quinto los verdaderos negativos. Como pueden ver, los verdaderos son opuestos, y los falsos también están en casilleros opuestos. En el total de las filas estarán los que salieron positivos para la prueba, el test o prueba evaluada, y en el total de las filas los negativos. El total de las columnas de la primera columna estaría aquí el total de personas con enfermedad o con la condición, y en la segunda, en el casillero total de la segunda columna, los que no tienen la enfermedad o no tienen la condición. Ponemos nuestros datos en esta tabla de 2x2, y que nosotros tuvimos 20 verdaderos positivos y 180 falsos positivos, 10 falsos negativos y 1820 verdaderos negativos. Total, en este estudio se detectaron o se diagnosticaron 30 pacientes con cáncer colonorectal, de un total de 230 estudiados. 2000 no presentaron cáncer. Del total de las filas fueron 200. Estos 200 son los que tuvieron sangre oculta en S, pero de estos tuvieron cáncer 20, y 180 no tuvieron cáncer, son falsos positivos. En la segunda total de la fila, estos 1830 son los que no tuvieron sangre oculta en S, fueron negativos para la sangre oculta en S, y estos son los verdaderos negativos. Entonces, esta es la tabla de 2x2 para poder calcular los indicadores operativos diagnósticos. Entonces, vamos a ver cómo se calculan los indicadores operativos diagnósticos. Los dos primeros se llaman indicadores operativos de discriminación, y son la sensibilidad y la especificidad. Hablemos de qué es la sensibilidad. La sensibilidad indica la capacidad de una prueba, en este caso, como estamos trabajando con muestras, le denominamos el estimador, para dar como casos positivos los casos realmente enfermos. Es la proporción de enfermos correctamente identificados, y caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. La especificidad, en cambio, es lo contrario a la sensibilidad. Indica la capacidad de la prueba diagnóstica, el estimador, para dar como casos negativos los casos realmente sanos. Es la proporción de sanos correctamente identificados, o caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. Haciendo los cálculos es bastante fácil entender lo que es la sensibilidad. La sensibilidad, como decimos, es la capacidad de una prueba de captar verdaderos positivos del total de personas que tuvieron la condición, en este caso los 30 que tuvieron
cáncer colonorectal. La sensibilidad en este caso es en fórmula verdaderos positivos, que son estos 20, dividido para la suma entre verdaderos positivos y falsos negativos. Y nos da esto en proporción 0,657, en porcentaje 65,7. En muchos artículos van a encontrar la sensibilidad en proporción, en otros en porcentaje. La especificidad, en cambio, es la capacidad de una prueba de captar verdaderos negativos del total de negativos, de estos 2000 que no tienen cáncer. En este caso, la fórmula es verdaderos negativos dividido para falsos positivos más verdaderos negativos. Esta suma de 180 más 1820 nos da 2000. Y nos sale como resultado 1820 para 2000, 0,91, 91%. Bueno, como ustedes pueden ver, los casilleros verdes son los numeradores de estas dos fórmulas. Los verdaderos positivos son el numerador de la sensibilidad y los verdaderos negativos son el numerador de la especificidad. Otro dato importante a calcular es la prevalencia. Del total de 2030 estudiados, 30 personas tuvieron cáncer colonorectal. En este caso nos da una prevalencia de 1,47. 2030 dividido para 2030 por 100 es igual a 1,47, aproximando será igual a 1,5. Bueno, aquí están las fórmulas nuevamente en un gráfico más grande. Entonces, verdaderos positivos para el total de positivos clasificados por el estándar de referencia, ya dijimos que nos da 65,7 y la especificidad da 91% y la prevalencia 1,50. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué es la sensibilidad? Hemos dicho que es la capacidad de una prueba de captar los verdaderos enfermos o las personas con la condición positiva. En el ejemplo anterior, una sensibilidad de 66% significa que esta prueba les clasificó correctamente como positivos a 66 enfermos, pero 34 pacientes fueron clasificados, aunque eran enfermos, fueron clasificados como sanos y por eso son falsos negativos. Todos estos 100 son enfermos, pero 66 la prueba les clasifica como enfermos, pero a 34 son falsos negativos, no son negativos, son personas que tienen la enfermedad. La especificidad, en cambio, es la capacidad de una prueba de captar verdaderos negativos. De 100 sanos, esta prueba presentó 91% de personas con sangre oculta en heces. Tuvieron la prueba negativa, 91 sanos, pero hubieron 9 personas que la prueba les clasificó como enfermos sin serlo o como portadores de la condición y que son en realidad falsos positivos, En realidad tienen una prueba estándar de referencia negativa, por eso son falsos positivos, aunque mi prueba, la sangre oculta en heces, me dio positivo. Les sugerimos que vean estos dos videos, video clases de apoyo de YouTube sobre sensibilidad, especificidad y valores predictivos de cada uno de estos dos videos. Esa es una tarea que les enviamos a que desarrollen. Bueno, ahora hablemos de los indicadores operativos de predicción. Uno de los problemas que tiene la sensibilidad y especificidad es que no son útiles para tomar decisiones. En la práctica cotidiana no son útiles. Vamos a ver estos dos indicadores que son más útiles para entender los conceptos de lo que es el poder de confirmación o capacidad de una prueba de confirmar o de sospechar un problema, y el poder de exclusión, que es la capacidad de una prueba para descartar un diagnóstico o descartar una enfermedad. El valor predictivo positivo es la proporción de individuos con una prueba o criterio diagnóstico positivo que realmente tienen la enfermedad o anomalía. Representa el significado clínico de una prueba e indica la utilidad real de un resultado concreto positivo. Si alguien sale positivo, ¿cuál es la probabilidad de que
tenga la condición o esté enfermo. El valor predictivo negativo es la proporción de individuos de una prueba negativa que realmente no tienen enfermedad, es decir, es la proporción de pacientes que no tienen el signo síntoma o prueba negativa ni no presentan la enfermedad o la anomalía. Es decir, si alguien sale negativo, ¿cuál es su probabilidad de ser un verdadero negativo? Para entender un poco mejor, usemos los datos de la validación de sangre oculta en heces. Entonces, como ustedes ven, el valor predictivo positivo aquí sería igual a verdaderos positivos dividido para el total de verdaderos positivos más falsos positivos, que aquí son 200. Nos va a dar 0,10 en proporción, 10% en porcentaje. Y acá, en cambio, el valor predictivo negativo no es sino igual a la proporción de verdaderos negativos del total de negativos clasificados o detectados por la prueba o test a evaluar. En este caso es igual a 1820 dividido para 1830 y nos da a 0,995 en proporción, 99.45 en porcentaje. Analizando en colectivo, diríamos que de cada 100 pacientes que tienen sangre oculta en heces, solo 10% tienen cáncer. 90% serán falsos positivos. Pero en cambio, si sale negativo, de cada 100 pacientes que no tengan sangre oculta en heces, 99.45% son verdaderos negativos, no tienen cáncer. Y eso. Entonces, como se puede ver por el gran número de falsos positivos, sí, lo restante sería el porcentaje de falsos positivos tan altos. Yo no le podría decir a este paciente que tiene cáncer colorectal. Lo que voy a hacer es comunicarle que necesito hacerle otra prueba para poder avanzar en la confirmación de cáncer. Por lo tanto, en este caso, como ya expliqué, hay que hacer más investigaciones. Pero en cambio, sí identificó correctamente a los verdaderos negativos, ¿no? Porque como ustedes ven, el porcentaje de falsos negativos es bastante bajo, lo que significaría 55 por 10.000 personas como falsas negativas, lo cual es bastante bajo.